Él era un titán que despreciaba el mundo desde su trono de cristal en el corazón de la Ciudad de México. Ella, una sombra invisible que limpiaba las huellas de su arrogancia. Pero cuando su corazón de piedra finalmente se hizo añicos en un instante de terror, solo la mujer a la que él trataba como basura tenía el poder para reconstruirlo, revelando un secreto tan profundo y devastador que cambiaría no solo sus vidas, sino el alma misma de un imperio construido sobre la indiferencia. Esta es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo descubrió que no tenía nada, y cómo la empleada, a la que consideraba nadie, resultó serlo todo. Ricardo Montenegro se reclinaba en su sillón de piel italiana, una pieza de diseño que costaba más que el automóvil promedio en la ciudad, cuyas luces parpadeaban a sus pies. Desde el piso 60 de la Torre Montenegro, en pleno paseo de la Reforma, no veía personas, sino un torrente de luces anónimas, un enjambre de insectos insignificantes que se movían por las venas de una metrópoli que, en su mente, le pertenecía. A sus 52 años, Ricardo no solo había construido un imperio en el sector inmobiliario y de la construcción, había forjado una reputación de depredador implacable, un hombre cuya frialdad era tan legendaria como su fortuna, un arquitecto de rascacielos y de miserias personales entre aquellos que tenían la desgracia de trabajar para él. Su oficina era un monumento a su propio ego. Mármol de Carrara importado directamente de Italia cubría los suelos, obras de arte de artistas contemporáneos de renombre colgaban en las paredes, cada una con un valor que podría alimentar a familias enteras durante generaciones. La vista de 360 grados de la Ciudad de México no era para él una fuente de inspiración, sino un recordatorio constante de su dominio, de su posición en la cima de la cadena alimenticia corporativa. Lo que más disfrutaba no era el lujo en sí, sino la sensación de poder absoluto que éste le confería sobre las vidas de los cuentos. Además, un poder que ejercía con un placer sádico y calculado, especialmente sobre los más vulnerables. La voz nerviosa de su asistente, un joven llamado Mateo que vivía en un estado perpetuo de ansiedad, resonó a través del intercomunicador de platino. «Señor Montenegro, ha llegado la nueva empleada de intendencia que solicitó para el mantenimiento de su oficina ejecutiva». La respuesta de Ricardo fue un gruñido seco, un sonido que no admitía réplica ni demora. «Que suba de inmediato, Mateo, y asegúrate de que entienda desde el primer segundo que aquí no hay margen para la incompetencia. No tolero la mediocridad en mi presencia, y mucho menos en el aire que respiro». Ricardo tenía un historial que aterrorizaba al Departamento de Recursos Humanos. En los últimos 6 meses, había despedido a 5 empleadas de limpieza. La primera cometió el pecado de mirarlo directamente a los ojos mientras él hablaba por teléfono. La segunda tuvo la audacia de tararear una canción mientras desempolvaba sus premios. La tercera simplemente derramó una gota de agua en el suelo de mármol. La cuarta fue despedida por el olor de su perfume barato, y la quinta, por la simple mala fortuna de estar presente cuando Ricardo perdió una suma considerable en la bolsa de valores. Humillar al personal de servicio era su pasatiempo favorito, un ritual perverso que alimentaba su alma vacía. 5 minutos después, la puerta de caoba se abrió con un silencio casi reverencial. Elena Morales entró, empujando un carrito de limpieza que era un modelo de organización y eficiencia. Cada botella, cada paño, cada cepillo estaba en su lugar exacto, un microcosmos de orden en un mundo de caos. A sus 48 años, Elena llevaba un uniforme azul marino impecable, planchado a la perfección, y se movía con una gracia contenida que parecía fuera de lugar en su posición. Había una dignidad innata en su postura, un contraste demoledor con la sumisión forzada que el mundo esperaba de ella. Mantenía la mirada baja, como le habían instruido, pero su espalda permanecía recta. «Buenos días, señor Montenegro», murmuró con una voz suave pero firme. «Soy Elena Morales, la nueva encargada de limpieza. Estoy aquí para asegurar que su espacio se mantenga en perfectas condiciones,
siguiendo todas sus indicaciones. Ricardo la escrutó con la misma mirada calculadora con la que evaluaba un terreno antes de ordenar su demolición. Era una mujer de estatura media, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo y pulcro. Sus manos, aunque cuidadas, revelaban años de trabajo duro, pero había algo en la precisión de sus movimientos, en la forma en que sus ojos analizaban el espacio sin levantarse del suelo, que lo perturbó de inmediato. Una sensación de competencia silenciosa que desafiaba su necesidad de dominio. ¿Cuál es tu máximo grado de estudios?, preguntó Ricardo bruscamente, iniciando su ritual de humillación. Era la primera pregunta que siempre hacía, diseñada para establecer inmediatamente la jerarquía intelectual. «Terminé la preparatoria, señor», respondió Elena, su voz tranquila ocultando la tensión que sentía. Podía sentir la mirada de Ricardo sobre ella como un peso físico, juzgándola, desmenuzándola en busca de una debilidad que pudiera explotar para su entretenimiento personal. Ella necesitaba este trabajo desesperadamente, no por ella, sino por su hija, y estaba dispuesta a soportar lo que fuera necesario. ¿Solo preparatoria? Ricardo soltó una risa corta y cruel. Perfecto. Eso significa que eres capaz de seguir órdenes simples sin la complicación de tener pensamientos propios. No necesito filósofos limpiando mis ventanas. Necesito obediencia y eficiencia. Elena apretó los puños a los costados, sus nudillos blanqueándose por un instante antes de relajarlos conscientemente. Había trabajado en residencias de Polanco y Las Lomas durante años, y había aprendido que la supervivencia económica a menudo requería tragarse el orgullo y convertir la humillación en un combustible silencioso para seguir adelante. Sí, señor. Entiendo las instrucciones y mi único objetivo es cumplir con sus estándares de excelencia. Veamos si es cierto, dijo Ricardo, levantándose de su silla y comenzando a rodearla como un tiburón que estudia a su presa antes del ataque. Regla número 1, y la más importante de todas: mi escritorio es un altar. No tocas absolutamente nada sobre él. Cada papel, cada pluma, cada objeto está colocado con una precisión milimétrica que tu mente probablemente no puede comprender. ¿Entendido? Entendido, señor, respondió Elena, su voz un eco sumiso en la vasta y silenciosa oficina. El olor del costoso perfume de Ricardo era abrumador, una declaración de poder en sí mismo. Regla número 2. Continuó, su voz bajando a un siseo intimidante. Cuando yo esté presente en esta oficina, trabajas en completo y absoluto silencio. No quiero oír el ruido de tus pasos, el susurro de tus paños, ni siquiera el sonido de tu respiración. Si no, puedes ser invisible y silenciosa. No sirves para este trabajo. Tu presencia debe ser un fantasma, una ausencia que deja todo impecable a su paso. Elena asintió, sintiendo que cada regla era una vuelta más de tornillo en la maquinaria de la degradación, diseñada para despojarla de su humanidad. Y regla número 3, la regla de oro. Ricardo se detuvo directamente frente a ella, invadiendo su espacio personal, forzándola a oler el cuero de sus zapatos de $1000. Eres invisible. No me diriges la palabra a menos que yo te hable primero. No levantas la vista del suelo en mi presencia. No tienes opiniones, no tienes pensamientos, no tienes existencia más allá de la función para la que fuiste contratada. ¿Ha quedado meridianamente claro? Un temblor casi imperceptible recorrió la voz de Elena cuando respondió. Completamente claro, señor. Ricardo sonrió, satisfecho. Había detectado el miedo, su alimento preferido. Excelente. Ahora, demuéstrame tu obediencia. Empieza por esos ventanales, ordenó señalando la pared de cristal que ofrecía una vista panorámica del Ángel de la Independencia. Y hazlo a la perfección. No tolero una sola mancha, una sola huella, ninguna evidencia de que una persona mediocre como tú ha estado aquí. Con una compostura admirable, Elena se dirigió a su carrito, seleccionó sus herramientas con movimientos eficientes y comenzó a trabajar. La forma en que se movía era metódica, casi científica. Cada pasada del limpiavidrios era precisa
y dejaba un rastro de claridad impecable. Ricardo la observaba desde su escritorio, buscando con avidez un error, una falla que le permitiera desatar su crítica. Pero para su creciente irritación, el trabajo era perfecto. La mujer se movía con la eficiencia de un cirujano. Su concentración era absoluta. Era una profesionalidad que, en lugar de complacerlo, lo enfurecía. La competencia en los inferiores era un insulto a su propia superioridad. ¿Dónde trabajaste antes de arrastrarte hasta mi puerta?, preguntó, su tono cargado de veneno. La pregunta estaba diseñada para recordarle su desesperación. En residencias privadas en la zona de Tecamachalco, señor, respondió Elena sin detener su trabajo, su voz reflejándose ligeramente en el cristal que limpiaba. Familias que requerían un alto estándar de discreción y mantenimiento. ¿Y por qué te fuiste? Te descubrieron robando los cubiertos de plata, espetó Ricardo. Era una mentira cruel. La verdad era que había trabajado durante 5 años, para una familia que la había tratado con un respeto y un cariño que ahora parecían un sueño lejano. Pero el patriarca de la familia había fallecido, y la viuda, devastada y con problemas económicos, tuvo que vender la enorme casa y mudarse a un lugar más pequeño, despidiendo a todo el personal con genuino pesar. Elena no solo había perdido un trabajo, había perdido un santuario. ¿Tienes familia, Elena?, preguntó Ricardo de repente, cambiando de táctica para encontrar una nueva beta que explotar. Sabía que la familia era a menudo el punto más vulnerable. Tengo una hija, señor, respondió ella, su voz suavizándose por un instante al pensar en Sofía. ¿Y qué hace tu hija? ¿También aprende a limpiar pisos para seguir la tradición familiar? La pregunta fue lanzada como un dardo envenenado, diseñada para herir profundamente. Elena se detuvo por una fracción de segundo, la tensión en sus hombros delatando el impacto del golpe. Mi hija está estudiando, señor, respondió, su voz controlada, pero con un matiz de orgullo que no pudo reprimir. Ricardo detectó ese orgullo y se abalanzó sobre él. ¿Estudiando? ¿Estudiando qué? ¿Nuevas técnicas para quitar manchas difíciles? Supongo que es una carrera con mucho futuro para gente de tu clase. Se rió de su propia ocurrencia, un sonido desagradable que rebotó en los mármoles y cristales de la oficina. No podía ver las lágrimas que Elena contenía, ni el nudo que se formaba en su garganta. Lo que Ricardo no sabía, lo que no podía ni empezar a imaginar en su burbuja de arrogancia, era que la hija de Elena, Sofía, estaba en su último año de la carrera de medicina en la UNAM, con una especialización en cardiología pediátrica. Era una de las estudiantes más brillantes de su generación, becada por su excelencia académica. Y esa excelencia era el resultado directo de los sacrificios inimaginables de su madre. Elena había trabajado turnos dobles, había vendido las pocas joyas que heredó de su madre, había sacrificado comidas y horas de sueño, todo para asegurar que Sofía tuviera las oportunidades que a ella le fueron negadas. Está estudiando para tener un futuro mejor que el mío, señor, para poder elegir su propio camino, logró responder Elena, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Cada palabra era un acto de rebelión silenciosa. ¡Qué conmovedor!, comentó Ricardo con un sarcasmo espeso. Supongo que algunas personas nunca aprenden que hay un orden natural en el mundo. Los hijos de sirvientes están destinados a ser sirvientes. Es la rueda de la vida. Deberías enseñarle a tu hija a aceptar su lugar en el mundo en lugar de llenar su cabeza con fantasías inalcanzables. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Elena. La visión de Sofía, con su bata blanca y su estetoscopio, era la única luz que la guiaba a través de la oscuridad de días como este. Sofía no conocía la verdadera naturaleza del trabajo de su madre. Elena le había dicho que trabajaba como asistente administrativa en 1900, una pequeña empresa para no preocuparla, para que pudiera concentrarse plenamente en el milagro de sus estudios, sin cargar con el peso de la humillación materna. Con su permiso, señor, dijo Elena, moviéndose a otra parte de la oficina para continuar su labor, creando una distancia física que la ayudara a recomponerse. Durante las siguientes horas,
Mientras Elena limpiaba cada rincón de la oficina con una meticulosidad exasperante para Ricardo, él continuó su campaña de microagresiones. Criticó la forma en que organizaba su carrito. Se quejó de que el aroma del limpiador de pisos era demasiado plebeyo para su refinado olfato, y la obligó a limpiar de nuevo una estantería de cristal que ya estaba reluciente, simplemente para reafirmar su poder, para demostrar que cada uno de sus movimientos estaba sujeto a su capricho. Era un juego de poder que él había perfeccionado hasta convertirlo en un arte cruel. El momento cumbre de su actuación matutina llegó cuando recibió una llamada de un grupo de inversionistas de Nueva York. Ricardo elevó deliberadamente su voz, asegurándose de que Elena escuchara cada palabra. Presumió de sus proyectos multimillonarios, de sus conexiones políticas en el gobierno de la ciudad y de cómo sus nuevos edificios estaban redefiniendo el skyline de la capital para siempre. Era su manera de restregarle en la cara el abismo insalvable que existía entre sus mundos. Él era un titán que movía capitales con una sola firma, mientras ella era una figura anónima que limpiaba el polvo de su mundo dorado. Lo que Ricardo ignoraba por completo era que Elena no solo estaba escuchando, sino que estaba comprendiendo. Su mente, lejos de ser simple, procesaba la información con una agudeza insospechada. Reconoció términos técnicos de cimentación que él usó incorrectamente al intentar impresionar a los gringos. Notó una inconsistencia flagrante en las cifras de retorno de inversión que mencionó, e identificó un error garrafal en la terminología legal que empleó al hablar de los permisos de uso de suelo. Su rostro, sin embargo, permaneció impasible, una máscara de servilismo que ocultaba un intelecto superior. Cuando su turno de trabajo concluyó, la oficina de Ricardo estaba en un estado de pureza casi irreal. Cada superficie de metal pulido, cada panel de vidrio, cada metro de mármol brillaba con una luz prístina. Era el tipo de limpieza que solo se logra con una combinación de experiencia, dedicación y un profundo respeto por el propio trabajo, sin importar cuán humilde fuera. ¿Terminaste?, preguntó Ricardo sin dignarse a levantar la vista de la pantalla de su computadora, donde seguía las fluctuaciones del mercado de valores. Sí, señor, todo ha sido completado según sus especificaciones. Veamos, dijo él, y se levantó para realizar su inspección final con la meticulosidad de un general revisando las barracas. Pasó un dedo enguantado imaginariamente por las superficies, examinó los rincones, buscó con desesperación una sola mota de polvo, una huella dactilar, una mínima imperfección que le permitiera tener la última palabra humillante del día. Pero para su profunda frustración, no encontró nada. El trabajo era, en una palabra, perfecto, aceptable. Fue todo lo que concedió, negándose a ofrecer el más mínimo reconocimiento que el trabajo merecía. Gracias, señor. ¿A qué hora requiere mis servicios mañana? A las 6 de la mañana en punto. Y quiero este mismo nivel de perfección todos los días. La mediocridad, Elena, es una enfermedad, y yo no permito contagios en mi entorno, sentenció. Mientras Elena recogía sus cosas y se preparaba para salir, Ricardo sintió una extraña punzada de insatisfacción. Había esperado quebrar su espíritu más fácilmente, pero la mujer había soportado sus embates con una resistencia silenciosa que lo desconcertaba. Había una dignidad en ella, una fortaleza interior que sus insultos no habían logrado penetrar. Pero era solo el primer día. Estaba seguro de que, con el tiempo, encontraría la grieta en su armadura y la reduciría a escombros, como había hecho con todos los demás. Lo que Ricardo no sabía, mientras observaba la figura de Elena desaparecer por la puerta, era que había subestimado a su nueva empleada de una manera tan colosal que las consecuencias serían inimaginables. En menos de 24 horas, esa subestimación no solo estaría a punto de costarle su imperio, sino que casi le costaría la vida misma, obligándolo a confrontar la verdad sobre el poder, la inteligencia y el verdadero valor de un ser humano. El destino estaba a punto de jugar sus cartas, y en esa partida, la mujer invisible sostenía todos los ases.
La mañana siguiente llegó con la misma puntualidad fría y mecánica que regía la vida de Ricardo Montenegro. A las 5:45 am, ya estaba en su oficina, el aroma a café expreso recién hecho flotando en el aire, mientras revisaba los informes de los mercados asiáticos y en un compartimento oscuro de su mente, planeaba las humillaciones del día para su nueva empleada. Había dormido mal. Una irritación inexplicable relacionada con Elena Morales lo había mantenido inquieto. La compostura de esa mujer era un desafío silencioso a su autoridad, y eso era algo que no podía tolerar. Exactamente a las 6:00 am, como un mecanismo de relojería suizo, la puerta se abrió silenciosamente. Elena entró, empujando el mismo carrito impecable. Sin embargo, Ricardo, con su ojo de depredador entrenado para detectar cualquier cambio en su entorno, notó algo diferente. Era casi imperceptible. Una confianza sutil en la forma en que se erguía. Un aplomo en su mirada que, aunque todavía dirigida al suelo, parecía menos forzada que el día anterior. «Buenos días, señor», murmuró ella, su voz respetuosa pero carente del temblor que él esperaba haber inducido. «Llegas un minuto tarde», mintió Ricardo, mirando ostentosamente su reloj Patek Philippe de $100,000. «Son las 6:01. En mi empresa, la puntualidad no es una virtud, es una obligación ineludible. Un minuto de retraso es un minuto de fracaso. Le ofrezco una disculpa, señor. Mañana llegaré 5 minutos antes para compensar», respondió Elena con una calma que lo desarmó. No hubo pánico, no hubo excusas. Simplemente una aceptación serena y una solución. Esto irritó a Ricardo aún más. La falta de una reacción emocional le robaba su victoria. Durante las primeras 2 horas, mientras Elena trabajaba en un silencio monástico, cumpliendo las reglas al pie de la letra, Ricardo sostuvo 3 videoconferencias cruciales. La primera fue con un consorcio de arquitectos de Chicago sobre el diseño de su próximo proyecto emblemático. La segunda, con un grupo de abogados de un prestigioso bufete de la Ciudad de México para discutir un litigio multimillonario. Y la tercera, con su equipo de ingenieros estructurales sobre un problema que había surgido en su proyecto más ambicioso hasta la fecha, la Torre Centinela. Lo que Ricardo, absorto en su propia grandilocuencia, no percibió fue que Elena, mientras limpiaba, había dejado de trabajar en momentos muy específicos. Cuando él mencionó las especificaciones de la cimentación profunda de la Torre Centinela, sus manos se detuvieron por un instante sobre la ventana que pulía. Cuando discutió los precedentes legales del litigio, su cuerpo se quedó inmóvil por varios segundos. Y cuando su ingeniero jefe mencionó un problema con la resonancia de vórtice por viento, Elena levantó la vista por una fracción de segundo, sus ojos fijos en Ricardo con una expresión de profundo y alarmante reconocimiento. «¿Escuchaste eso, Elena?», le espetó Ricardo después de colgar la última llamada, rompiendo su propia regla de no dirigirle la palabra. Necesitaba reafirmar la dinámica de poder. «Mientras tú has estado limpiando el polvo, yo acabo de gestionar transacciones que valen más de lo que ganarás en 100 vidas. ¿Entiendes ahora la diferencia abismal entre tu mundo y el mío?». Elena se detuvo, se giró lentamente, y por primera vez lo miró directamente a los ojos. La sumisión había desaparecido, reemplazada por una calma insondable. «Entiendo perfectamente la diferencia, señor», respondió. Su respuesta, y la mirada que la acompañaba, desconcertaron a Ricardo. No había miedo ni admiración en sus ojos, sino algo mucho más complejo que no pudo descifrar. «¿Ah, sí? ¿Y cuál crees que es esa diferencia? Ilumíname», preguntó con sorna. «Usted maneja números y conceptos de una escala inmensa, señor. Debe ser una responsabilidad abrumadora», dijo Elena, y la forma en que pronunció la palabra responsabilidad tenía un peso, casi una advertencia, que Ricardo, en su arrogancia, fue incapaz de percibir. Él solo escuchó la confirmación de su propia importancia. «Exactamente», se regodeó. «Por eso algunos nacimos para dirigir y otros para obedecer. Es el orden natural de las cosas». Elena asintió en silencio y reanudó su trabajo, pero la máscara había cambiado.
Ya no era una máscara de sumisión, sino de liberación. Estaba procesando información, conectando puntos de una manera que Ricardo jamás habría creído posible. El depredador no se había dado cuenta de que su presa no solo no estaba asustada, sino que estaba analizando sus debilidades con una precisión letal. A las 10:30 am, sonó el teléfono. Era Fernando, su socio y director de operaciones, y el pánico en su voz era tan palpable que Ricardo sintió un escalofrío. «Ricardo, tenemos un problema catastrófico en la Torre Centinela», exclamó Fernando sin preámbulos. «Los consultores de dinámica de vientos acaban de entregar su último informe. Los cálculos de resonancia estructural están fundamentalmente equivocados. La torre podría entrar en oscilaciones peligrosas con vientos fuertes. Podría sufrir daños estructurales graves, incluso un colapso». La sangre de Ricardo se convirtió en hielo. La Torre Centinela era la joya de su corona, un rascacielos de 70 pisos destinado a ser el más alto y lujoso de América Latina. Una inversión de cientos de millones de dólares y el proyecto que cimentaría su legado para siempre. Un problema de esa magnitud no solo significaba pérdidas financieras astronómicas, sino la ruina total de su reputación. «¿Qué clase de error?», preguntó. Su voz un susurro tenso, despojado de toda su arrogancia habitual. Los ingenieros originales no consideraron adecuadamente el efecto de vortex shedding para una estructura tan esbelta y a esa altura en el Valle de México. Los amortiguadores de masa sintonizada que diseñaron son insuficientes. Necesitamos un rediseño completo del sistema de amortiguación, y eso requiere un especialista en dinámica de fluidos computacional y aeroelasticidad estructural. Los pocos que existen en el mundo están ocupados por meses y cobran fortunas», gritaba Fernando al otro lado de la línea. Ricardo comenzó a sudar frío. Cada día de retraso en la construcción le costaba una fortuna en penalizaciones contractuales y pagos de intereses. Meses de retraso significarían la bancarrota del proyecto y posiblemente de todo el Grupo Montenegro. «¿Qué opciones tenemos, Fernando? Dime que tenemos opciones», suplicó, el pánico arañando su garganta. «Hay una firma en Alemania, los mejores del mundo, pero piden $500,000 solo por el análisis preliminar, y tardarían al menos 3 meses en darnos una solución. Para entonces, estaremos acabados». Mientras Ricardo y Fernando discutían desesperadamente, con la voz quebrada por la tensión, no se percataron de que Elena Morales había dejado de trabajar por completo. Estaba de pie, inmóvil, junto a la pared de cristal, escuchando cada palabra con una atención absoluta. Sus ojos, antes bajos y sumisos, ahora estaban fijos en el horizonte, pero su mente estaba dentro de esa conversación, analizando cada término técnico, cada descripción del problema, con una claridad que habría dejado a los ingenieros de Ricardo en estado de shock. ¿Cuál es exactamente el coeficiente de amortiguación que están usando y cuál es la frecuencia natural de la estructura?, preguntó Ricardo al teléfono, su voz revelando la profundidad de su pánico. Fue entonces, en ese momento de absoluta vulnerabilidad, que escuchó una voz suave pero increíblemente segura detrás de él. «El problema no es solo el coeficiente de amortiguación, señor Montenegro. El problema es que están usando un análisis lineal para un fenómeno inherentemente no lineal, y no han considerado la interacción aeroelástica con las estructuras adyacentes». Ricardo se giró lentamente como en un sueño. Elena estaba de pie a una distancia respetuosa, pero su postura había cambiado radicalmente. Ya no había rastro de la empleada de limpieza. Lo miraba directamente a los ojos, y en su mirada había una autoridad tranquila y una inteligencia penetrante que lo dejaron sin aliento. ¿Qué acabas de decir?», balbuceó, su mente luchando por procesar la surrealista escena. La mujer que limpiaba sus pisos acababa de describir su problema multimillonario con una precisión técnica que sus propios ingenieros no habían logrado articular.
Creo que puedo ayudarlo, señor, dijo Elena, su voz ahora despojada de toda sumisión. Era la voz de una experta. Patricio la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Tú? ¿Ayudarme con un problema de ingeniería aeroelástica de vanguardia? Esto es absurdo. Debes estar burlándote de mí, exclamó, su pánico convirtiéndose en ira. Probablemente escuchaste algunos términos en la televisión y crees que puedes impresionarme en mi momento de debilidad. Largo de aquí. Señor Montenegro, insistió Elena, su calma inquebrantable. La torre Centinela, con sus 70 pisos y su diseño de fachada de cristal, tiene una frecuencia natural de aproximadamente 0.15 Hz. En el Valle de México, los vientos dominantes a esa altura pueden generar vórtices con una frecuencia muy cercana, creando un bloqueo de resonancia. Los amortiguadores de masa sintonizada que tiene son pasivos. Lo pintos que necesita es un sistema de amortiguación activa, probablemente con actuadores hidráulicos en los pisos superiores, controlados por un algoritmo predictivo basado en sensores de presión en la fachada. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Ricardo se quedó con la boca abierta, completamente paralizado. Las palabras que acababa de escuchar de su empleada de limpieza no solo eran técnicamente precisas, sino que proponían una solución de una sofisticación que ni siquiera los consultores alemanes habían sugerido aún. La transformación frente a él era total. La mujer sumisa había desaparecido, reemplazada por una mente brillante y una autoridad imponente. ¿Cómo demonios sabes todo eso?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. Elena hizo una pausa, como si sopesara cuánto revelar. Tengo ciertos conocimientos en el área, señor. ¿Qué clase de conocimientos?, presionó Ricardo, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de darle sentido a la locura que estaba presenciando. Conocimientos suficientes para salvar su torre, su empresa y su legado, señor Montenegro, respondió ella. Me está diciendo que usted, una limpiadora que apenas terminó la preparatoria, entiende de dinámica de fluidos computacional. La incredulidad luchaba contra la evidencia innegable de lo que acababa de oír. Le estoy diciendo que puedo escribir el código para el algoritmo de control de los amortiguadores activos yo misma, replicó Elena, y esta vez había un destello de desafío en sus ojos. Puedo modelar el comportamiento del viento en un software de CFD y demostrarle la validez de mi solución en menos de 24 horas. Ricardo se dejó caer en su silla, su cuerpo de repente pesado, su mente en cortocircuito. Miró a la mujer frente a él como si la viera por primera vez. ¿Quién eres en realidad?, preguntó, la pregunta cargada con el peso de su humillación y su asombro. Soy exactamente quien usted ha visto durante los últimos 2 días, señor Montenegro, una mujer que necesita este trabajo para que su hija pueda cumplir sus sueños, dijo Elena, su voz suavizándose, volviendo a ser humana. Pero también soy alguien que no puede quedarse de brazos cruzados cuando ve un problema hermoso y elegante, que tiene una solución igualmente hermosa y elegante. ¿Y qué quieres a cambio de esta ayuda milagrosa?, preguntó Ricardo, sintiendo que el equilibrio de poder en la habitación se había invertido de forma sísmica. Elena lo miró, y en sus ojos había una mezcla de tristeza por el trato recibido y una pizca de esperanza. Solo quiero que me trate con el respeto que merece cualquier ser humano, sin importar el uniforme que vista o el trabajo que realice, nada más, y que le dé a otros la oportunidad que usted nunca consideró darme a mí. Ricardo sintió algo removerse en su pecho, un dolor sordo que no era físico, sino espiritual. Era la primera vez en décadas que se sentía verdaderamente vulnerable, y al mismo tiempo, la primera vez que veía a otra persona no como un peón, sino como un universo de posibilidades. «Está bien», dijo finalmente, su voz ronca. «Si puedes hacer lo que dices, te prometo que todo va a cambiar». La sala de juntas del piso 58 del Grupo Montenegro,
un santuario de poder corporativo normalmente reservado para decisiones multimillonarias. Nunca había albergado una reunión tan surrealista. Ricardo Montenegro estaba sentado en la cabecera de la imponente mesa de granito negro, flanqueado por sus 6 ingenieros más veteranos y caros. Un grupo de hombres con décadas de experiencia y egos a la altura de los edificios que diseñaban. Y de pie, junto a la pantalla digital de última generación, todavía vistiendo su humilde uniforme azul de intendencia, se encontraba Elena Morales. La tensión en la sala era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. «Señores», comenzó Ricardo, su voz traicionando un nerviosismo que no había sentido en años, «les he convocado a esta reunión de emergencia porque la señora Morales tiene algunas ideas sobre la crisis de la Torre Centinela que creo que debemos escuchar». El ingeniero jefe, un hombre llamado Armando Rivas, de casi 60 años, y con una reputación de ser tan brillante como arrogante, miró a Elena con una mezcla de incredulidad y desdén apenas disimulado. «Señor Montenegro, con todo el debido respeto, estamos perdiendo un tiempo precioso para escuchar las ideas del personal de limpieza. Solo escucha, Armando. Por una vez en tu vida, cierra la boca y escucha», replicó Ricardo con una brusquedad que sorprendió a todos. Él mismo no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Actuaba por un instinto que iba en contra de toda su lógica empresarial. Elena, imperturbable ante las miradas condescendientes, se acercó a la pantalla digital. Con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos, comenzó a trazar ecuaciones diferenciales parciales, las complejas fórmulas que gobiernan la dinámica de fluidos, con la seguridad de quien las ha dominado durante años. «El problema fundamental de la Torre Centinela», comenzó Elena, y su voz había perdido todo rastro de sumisión. Ahora era la voz de una catedrática, clara, precisa y autoritaria. «No es simplemente el desprendimiento de vórtices, como sugiere el informe preliminar. El problema es un fenómeno de acoplamiento aeroelástico magnificado por la proximidad de las torres vecinas y las condiciones atmosféricas únicas del Valle de México. Están tratando un problema tridimensional complejo con un modelo bidimensional simplificado, y por eso, sus soluciones son inadecuadas». Armando Rivas se inclinó hacia adelante, su escepticismo inicial visiblemente erosionado y reemplazado por una intensa curiosidad. Lo que la mujer describía no era una simple opinión, era un diagnóstico de altísimo nivel técnico. «Está sugiriendo que tenemos un problema de buffeting y galloping, además del vortex shedding. Eso es considerablemente más grave de lo que pensábamos», admitió, su tono ahora teñido de preocupación profesional. Elena asintió y dibujó un diagrama de vectores de fuerza en la pantalla, con una precisión asombrosa. «Exactamente. Cuando las ráfagas de viento golpean la fachada, no solo inducen oscilaciones a la frecuencia de Strouhal, sino que también crean un momento de torsión que el núcleo de la torre no está diseñado para soportar de forma continua. Sus amortiguadores de masa actuales solo contrarrestan el desplazamiento lateral en un eje. No hacen nada contra la torsión. Con el tiempo, esto provocará fatiga de material en las uniones críticas de la estructura de acero. No es que la torre pueda colapsar mañana, es que su vida útil se reduciría a menos de una década y sería un peligro constante». La ingeniera más joven del equipo, una mujer llamada Laura, graduada con honores del MIT, se puso de pie abruptamente. «Un momento. ¿Cómo sabe usted sobre la fatiga de material inducida por oscilaciones de torsión en rascacielos? Ese es un campo de investigación de nicho. Hay apenas un puñado de papers publicados sobre el tema. Yo misma tuve que estudiar uno para mi tesis, y era increíblemente denso». Miró a Elena con una nueva luz, una de asombro y confusión. «¿Qué tipo de experiencia tiene usted?». En lugar de responder directamente, Elena continuó su exposición magistral. «La solución no es simplemente aumentar la masa de los amortiguadores. Eso sería como poner una tirita en una herida de bala. La solución requiere un enfoque triple y coordinado».
Su confianza era tan absoluta, su dominio del tema tan evidente, que los ingenieros, incluido Armando, ahora tomaban notas febrilmente, sus prejuicios iniciales completamente olvidados, reemplazados por el respeto puro que un profesional siente ante un virtuoso. Primero, continuó Elena, su dedo trazando líneas en la pantalla, necesitamos instalar amortiguadores de masa sintonizada bidireccionales en los pisos 55, 62 y 68 para contrarrestar tanto el desplazamiento lateral como el de torsión. Segundo, debemos modificar ligeramente la geometría de las esquinas del edificio en los pisos superiores, añadiendo bordes biselados o perforaciones para confundir al viento y romper la coherencia de los vórtices. Es una solución aerodinámica, no solo estructural. Y tercero, y esto es lo más importante, todo el sistema debe ser controlado por un sistema de inteligencia artificial activa. El silencio que siguió fue de una naturaleza diferente. Ya no era incómodo ni tenso. Era un silencio de asombro reverencial. Los ingenieros se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de estupefacción y admiración. La solución que Elena proponía no solo era brillante, era revolucionaria, una síntesis de ingeniería estructural, aerodinámica y ciencia de la computación, que estaba años por delante de las prácticas estándar de la industria. Era la clase de solución que se esperaría de un equipo de genios de Caltech, no de una empleada de limpieza. Armando Rivas fue el primero en romper el silencio, su voz ahora despojada de toda arrogancia. Señora, discúlpeme, ¿cuál es su nombre completo? Elena Morales, respondió ella con sencillez. Señora Morales, lo que acaba de proponer es una obra de arte de la ingeniería. Requiere un nivel de conocimiento interdisciplinario que es extremadamente raro. Le ruego que me perdone la pregunta, pero ¿dónde, en nombre de Dios, obtuvo este conocimiento? La pregunta flotó en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia Ricardo, quien había estado observando todo en un estado de shock catatónico. Durante los últimos 2 días, había tratado a esta mujer como si fuera intelectualmente inferior, un ser apenas capaz de comprender órdenes simples, y ahora estaba presenciando una clase magistral que dejaba a sus mejores y más caros expertos con la boca abierta. Estaba viendo a un genio en acción, un genio al que él había intentado humillar y quebrar. La magnitud de su estupidez lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Asintió lentamente hacia Elena, dándole permiso para revelar la verdad. ¿La respuesta a esa pregunta realmente importa, ingeniero Rivas?, preguntó Elena suavemente. Su tono no era de arrogancia, sino de una profunda y melancólica dignidad. Lo único que debería importar es si la solución que propongo es viable y si salvará el proyecto. Por supuesto que importa, exclamó la ingeniera Laura. No podemos reestructurar un proyecto de esta magnitud basándonos en la palabra de alguien sin credenciales verificables, por muy brillante que parezca la propuesta. Necesitamos saber quién es usted. Tiene toda la razón, asintió Elena con calma. Se giró hacia el ingeniero a cargo del software de modelado. ¿Tienen una licencia para el software ANSYS Fluent o similar aquí? Sí, por supuesto. Tenemos la suite completa de simulación, respondió el joven ingeniero, mirando a Elena como si fuera una aparición. Perfecto. Denme acceso a una terminal de alta potencia. En las próximas 3 horas, les construiré un modelo de dinámica de fluidos computacional de la torre. Implementaré mis modificaciones y correré una simulación que validará matemáticamente cada una de mis afirmaciones. Durante las siguientes 3 horas, la sala de juntas se transformó en un centro de investigación de vanguardia. Elena se sentó frente a la computadora y trabajó con una velocidad y una fluidez que hipnotizaron a todos los presentes. Sus dedos volaban sobre el teclado, escribiendo líneas de código, definiendo mallas computacionales complejas y estableciendo parámetros de simulación con una maestría que dejaba en evidencia que no era una aficionada, sino una experta consumada. Los ingenieros se agolpaban detrás de ella, observando en silencio, sus rostros una mezcla de asombro,
y una creciente vergüenza por su escepticismo inicial. Ricardo observaba desde su silla en la cabecera de la mesa, sintiéndose como un espectador en una película de ciencia ficción. La mujer que 2 horas antes estaba limpiando sus ventanas ahora estaba dirigiendo una de las simulaciones de ingeniería más complejas que su empresa había visto jamás. Se dio cuenta de que no solo había subestimado a una persona, había sido ciego a una realidad completamente diferente, una donde el valor y la inteligencia no tenían nada que ver con el puesto, el salario o el uniforme. Finalmente, la simulación terminó. Gráficos y visualizaciones coloridas llenaron la pantalla, mostrando el flujo del viento alrededor de la torre, virtual con y sin las modificaciones de Elena. Los resultados son concluyentes, anunció ella, su voz tranquila pero resonando con la autoridad de los datos. Con las modificaciones propuestas, las oscilaciones de torsión se reducen en un 92% y el desplazamiento lateral en un 75%. El factor de seguridad estructural pasa de un alarmante 1.1 a un robusto 2.5, muy por encima de cualquier código de construcción internacional. Armando Rivas se acercó a la pantalla, revisando cada gráfico, cada número. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto es simplemente brillante. No solo resuelve el problema, sino que convierte a la Torre Centinela en una de las estructuras más seguras y avanzadas del mundo. Se giró hacia Elena, y en su rostro había un respeto profundo y sin adulterar. Doctora Morales, porque no me cabe la menor duda de que es usted una doctora, debo insistir. ¿Quién es usted? Elena miró a Ricardo, quien asintió de nuevo, esta vez con una expresión de profunda humildad. Tengo un doctorado en Ingeniería Estructural por la Universidad de Stanford, con una especialización en dinámica de estructuras y aeroelasticidad, dijo Elena con calma, pero su voz ahora llevaba todo el peso de su autoridad académica oculta. También tengo una maestría en Ciencias de la Computación del MIT, y fui autora principal de 16 artículos publicados en revistas científicas de primer nivel. La revelación cayó en la sala como una bomba de neutrones. Los ingenieros se quedaron, mirándola, boquiabiertos. Armando Rivas palideció. ¿Usted es E. Morales? ¿La autora del tratado Interacción Fluido-Estructura en Edificios de Gran Esbeltez? Ese libro es la Biblia en nuestro campo. Lo estudiamos en el posgrado como si fuera un texto sagrado, exclamó, su voz temblando de la emoción de estar frente a una leyenda viviente. Sí, respondió Elena simplemente. Ese soy yo. Ricardo se levantó lentamente, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El peso de su crueldad, de su arrogancia ciega, lo aplastó. ¿Por qué?, preguntó su voz quebrada. ¿Por qué una de las mentes más brillantes del mundo en su campo? ¿Por qué trabajas limpiando mis pisos? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de una emoción insoportable. Y la respuesta de Elena, cuando llegó, no solo explicaría su situación, sino que también comenzaría la demolición y reconstrucción del alma de Ricardo Montenegro. Elena lo miró, y en sus ojos no había rencor, sino una profunda y desgarradora tristeza. Es una larga historia, señor Montenegro. La versión corta es que la vida a veces nos pone en situaciones donde debemos elegir entre nuestro orgullo y la supervivencia de quienes amamos. Hace 5 años, mi esposo, un brillante médico, murió durante un terremoto aquí en la ciudad. No murió por el sismo en sí, sino porque el hospital donde trabajaba, un edificio relativamente nuevo, colapsó por fallas estructurales. Lo perdí por culpa de una mala ingeniería. La sala quedó en un silencio sepulcral. La tragedia personal detrás del genio académico era abrumadora. Después de su muerte, continuó Elena, su voz firme a pesar del dolor del recuerdo, dediqué mi vida a mi investigación, a desarrollar nuevos códigos de construcción para asegurar que algo así nunca volviera a suceder. Pero mi trabajo amenazaba los intereses de algunas de las constructoras más grandes y corruptas del país, las mismas que usan materiales baratos y sobornan a los inspectores. Hicieron mi vida imposible en la universidad, bloquearon mis fondos,
Sabotearon mi investigación y me pusieron en una lista negra en toda la industria. Cuando mis ahorros se agotaron, y con una hija a la que debía sacar adelante, una hija que sueña con ser doctora como su padre, tuve que aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar para pagar sus estudios. Tuve que elegir entre mi título y su futuro, y la elección fue fácil. La historia era un testimonio devastador de un sistema roto, de cómo la corrupción y la codicia podían silenciar a las mentes más brillantes y dedicadas. Ricardo sintió náuseas. Su propia industria, la que él lideraba, era responsable de la situación de esta mujer. Tu hija, la que está estudiando, susurró Ricardo, recordando sus propias palabras crueles. Sofía. Se gradúa de la Facultad de Medicina en 6 meses. Con honores, dijo Elena, y una sonrisa de puro orgullo maternal iluminó su rostro por un instante. Ella no sabe nada de esto. Cree que tengo un trabajo de medio tiempo en una oficina. No quería que cargara con mi sacrificio. La nobleza de esa decisión, el amor puro que la impulsaba, contrastaba brutalmente con la mezquindad que Ricardo había mostrado. Armando Rivas se acercó a Elena con un respeto casi reverencial. Doctora Morales, sería el más grande honor de mi carrera trabajar bajo su supervisión en este proyecto. Lo que usted ha hecho hoy es legendario. Un momento, intervino Ricardo, su mente trabajando a una velocidad febril, viendo una oportunidad no solo de salvar su empresa, sino quizás de empezar a salvar su propia alma. Doctora Morales, usted no puede seguir trabajando como empleada de limpieza. Eso se acaba aquí y ahora. Señor Montenegro, aprecio el gesto, pero necesito este trabajo, respondió Elena, todavía anclada en la dura realidad de su situación económica. No, no lo necesitas, dijo Ricardo con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a él mismo. Te estoy ofreciendo el puesto de directora de innovación estructural del Grupo Montenegro. Un salario de $300,000 anuales, un bono de $1 millón por salvar la Torre Centinela, beneficios completos y autonomía total sobre todos los aspectos técnicos de la empresa. Los ingenieros se miraron, asintiendo con entusiasmo. Era obvio para todos que Elena valía eso y mucho más. Era una leyenda de su campo y tenerla en su equipo era como si un equipo de fútbol fichara a Messi. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó Elena, con cautela, desconfiando de un cambio tan radical. Porque he sido un imbécil arrogante y ciego, admitió Ricardo, y por primera vez en décadas, su voz estaba teñida de una humildad genuina y dolorosa. Y porque no puedo deshacer el trato que le he dado, pero puedo intentar compensarlo y, egoístamente, necesito a la mejor mente de la industria para dirigir mi empresa. No necesito su compensación, señor Montenegro. Solo necesito dignidad y respeto, replicó Elena. Entonces tendrás eso y más, dijo Ricardo. Tendrás el reconocimiento, la plataforma y los recursos para asegurar que ninguna otra estructura mal construida vuelva a arrebatarle la vida a nadie. Te doy mi palabra. Elena miró a su alrededor, a los rostros expectantes de los ingenieros que ahora la veían como la líder que era. ¿Y qué pasará con las reglas sobre ser invisible, no hablar y no tener opiniones?, preguntó. Sus palabras una crítica sutil pero devastadora. Ricardo sintió que las palabras se le atoraban. Esas reglas fueron el producto de mi propia miseria y crueldad. Quedan abolidas para siempre. De hecho, durante estos 2 días, usted ha sido la persona más valiosa en este edificio, y yo fui demasiado estúpido para verlo. Acepto el puesto, dijo Elena finalmente, pero bajo una condición. La que sea, respondió Ricardo sin dudar. Quiero que creemos un programa dentro del Grupo Montenegro para buscar, identificar y rescatar a otros profesionales altamente calificados que, como yo, han sido marginados por el sistema y están trabajando en puestos muy por debajo de su capacidad. Hay mucho talento desperdiciado ahí fuera. Hecho, respondió Ricardo al instante, con presupuesto ilimitado. Mientras los ingenieros comenzaban a rodear a Elena, ahora su jefa,
para discutir los detalles técnicos para implementar su brillante solución. Ricardo se quedó solo en su silla, procesando la magnitud de su propia transformación. Se había dado cuenta de una verdad fundamental: la inteligencia, el talento y la dignidad no conocen de estatus social ni de cuentas bancarias, y había aprendido esa lección de la manera más humillante y a la vez más liberadora posible, siendo salvado por la misma persona a la que había intentado destruir. La reconstrucción de la Torre Centinela había comenzado, pero la verdadera reconstrucción, la de su propia humanidad, apenas estaba empezando. 24 horas después de la reunión que había sacudido los cimientos del Grupo Montenegro, la noticia de que la nueva y flamante directora de Innovación Estructural había sido, hasta el día anterior, la empleada de limpieza de la oficina de Ricardo, se había extendido por todo el corporativo como un reguero de pólvora. La historia, que sonaba más a un guión de telenovela que a la realidad corporativa, había generado un torbellino de reacciones que iban desde el asombro y la incredulidad hasta una indignación apenas velada entre el círculo más cercano a Ricardo. Ricardo se encontraba en su oficina, pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando las luces de la ciudad como un emperador desde su atalaya. Estaba esperando la llegada de su equipo directivo, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la reunión más hostil y difícil de toda su carrera. Había pasado la noche en vela, no por el estrés de un negocio fallido, sino por una emoción nueva y desconocida para él: la vergüenza. La vergüenza por sus acciones pasadas y una dolorosa claridad sobre la cultura tóxica que él mismo había fomentado durante décadas. El intercomunicador sonó. La voz de su asistente Mateo sonaba más tensa que nunca. «Señor, su comité directivo está aquí. Y debo advertirle, señor, parecen extremadamente alterados. El señor Rivas del departamento legal está con ellos». «Que pasen, Mateo», respondió Ricardo, respirando hondo y preparándose para la tormenta que él mismo había desatado. La puerta se abrió, y 5 de sus ejecutivos más poderosos entraron en la oficina, sus rostros como máscaras de furia contenida y confusión. Javier Mendoza, el vicepresidente de operaciones, un hombre de 50 y tantos años conocido por su lealtad a las viejas costumbres y su desprecio por cualquier cosa que alterara el status quo, fue el primero en hablar. «Ricardo, necesitamos una explicación, y la necesitamos ahora», comenzó, su tono rozando la insubordinación. «Toda la empresa es un hervidero de rumores. Es cierto que has nombrado a la mujer de la limpieza como directora ejecutiva, con un salario que supera al de la mayoría de nosotros». «La información es correcta, Javier, aunque tu tono sea inaceptable», respondió Ricardo con una calma que lo sorprendió incluso a él. «La doctora Elena Morales es nuestra nueva directora de Innovación Estructural, y su salario está en consonancia con su calibre profesional, que resulta ser de clase mundial». La palabra doctora fue pronunciada con un énfasis deliberado, una primera estocada en la batalla que se avecinaba. Los ejecutivos intercambiaron miradas de incredulidad. «Esto es una locura, Ricardo», explotó Sandra, la vicepresidenta de Recursos Humanos, una mujer que valoraba los protocolos y las jerarquías por encima de todo. «¿Te das cuenta del precedente que estás sentando? De las implicaciones legales y morales de promover a alguien desde el puesto más bajo al más alto de la noche a la mañana, saltándote todos los procedimientos, todas las evaluaciones de desempeño, todo nuestro sistema de promoción interna?» «¿Las implicaciones, Sandra?», replicó Ricardo, levantándose lentamente de su silla. «¿Te refieres a la implicación de que finalmente hemos contratado a la persona más calificada del planeta para un puesto crítico, en lugar de a otro de tus recomendados con un MBA de una universidad cara y cero experiencia práctica? ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer? ¿Contratar a los mejores?». La pregunta era retórica y estaba cargada de una crítica que apuntaba directamente al corazón de las prácticas de Sandra. «No puedes dirigir una empresa de este tamaño
basándote en un capricho emocional, Ricardo. Esto no es una obra de caridad. Hemos construido este imperio sobre la base de la meritocracia y la estructura. Promover a una sirvienta a un puesto ejecutivo porque te contó una historia triste va en contra de todo lo que representamos. Un capricho emocional, repitió Ricardo, una sonrisa gélida formándose en sus labios. Javier, ¿sabías que ese capricho emocional salvó ayer el proyecto de la Torre Centinela? ¿Doctora? ¿Ahora las señoras de la limpieza tienen doctorados? Se burló el director financiero, un hombre cínico llamado Carlos. La pregunta estaba diseñada para ridiculizar la decisión de Ricardo. Sí, Carlos, algunas sí, respondió Ricardo, su voz cortante como el vidrio. La doctora Elena Morales tiene un doctorado de Stanford y una maestría del MIT. Es la autora del libro de texto que tu propio equipo de ingenieros usa como referencia fundamental. Es una de las expertas más reconocidas en su campo a nivel mundial. ¿Alguno de ustedes tiene credenciales remotamente comparables? El silencio que siguió fue tenso y pesado. Los 5 ejecutivos se miraron, sus expresiones ahora una mezcla de shock y escepticismo. Eso es imposible, tartamudeó Javier. Si tuviera esas credenciales, ¿por qué demonios estaría limpiando pisos? No tiene ningún sentido. No tiene sentido porque vivimos en un sistema corrupto y roto, Javier. Un sistema que ella amenazó con su integridad y que la castigó por ello, explicó Ricardo, su voz ahora cargada con el peso de la historia de Elena. Fue víctima de una conspiración de constructoras corruptas, las mismas con las que a veces hacemos negocios. Tuvo que elegir entre su carrera y el futuro de su hija. Sandra se puso de pie, adoptando una postura de autoridad profesional. Ricardo, incluso si esa historia melodramática fuera cierta, no puedes simplemente dinamitar nuestra estructura corporativa. Tenemos políticas, procedimientos, planes de carrera. Esto genera caos. ¿Qué les digo a los gerentes que llevan años esperando una promoción cuando ven que una extraña sin historial en la empresa es catapultada a la cima? Les dices la verdad, Sandra, contraatacó Ricardo. Les dices que durante 20 años, nuestros procedimientos han promovido a gente mediocre con buenas conexiones, mientras que genios como la doctora Morales eran completamente invisibles para nosotros. Eso es un argumento sentimental, no empresarial, insistió Javier. No se dirige una corporación con el corazón, se dirige con la cabeza. No estoy dirigiendo con el corazón, Javier. Estoy dirigiendo con resultados, dijo Ricardo, comenzando a caminar alrededor de la mesa, su presencia llenando la habitación. En menos de un día, la doctora Morales resolvió un problema que nos habría costado cientos de millones de dólares y la reputación de la empresa. Dime, Javier, ¿cuándo fue la última vez que tú o cualquiera de ustedes generó ese nivel de valor para esta compañía? La pregunta fue como una bofetada. Los 5 ejecutivos se quedaron en silencio, visiblemente incómodos. Ninguno podía recordar una contribución individual de esa magnitud. Sus roles eran de gestión, de mantenimiento del sistema, no de innovación disruptiva. Se habían vuelto burócratas en el imperio que Ricardo había construido, y él, por primera vez, se daba cuenta de ello. Estaba rodeado de administradores, no de visionarios. En ese preciso momento, la puerta de la oficina se abrió suavemente. Elena Morales entró, pero no era la Elena del uniforme azul. Vestía un elegante y sobrio traje sastre de color gris, una prenda que había comprado esa misma mañana con un adelanto que Ricardo le había insistido en darle. Su cabello estaba recogido en un peinado profesional y caminaba con una confianza tranquila y natural que era aún más impactante que su brillantez técnica. Llevaba una tablet en la mano. Su transformación no era solo de vestuario, era de presencia. Disculpen la interrupción, dijo profesionalmente, su voz tranquila cortando la tensión. Señor Montenegro, tengo el plan de implementación preliminar para las modificaciones de la Torre Centinela, incluyendo el cronograma y el presupuesto estimado. Quería su revisión. Los 5 ejecutivos la miraron fijamente, evaluándola.
buscando cualquier signo de que no pertenecía a ese entorno. Buscaban a la empleada de limpieza, pero solo veían a una ejecutiva consumada. «Doctora Morales, permítame presentarle a mi comité directivo», dijo Ricardo, su tono formal y respetuoso. Justamente, estábamos discutiendo su inmediata e invaluable integración a nuestro equipo. Elena recorrió la habitación con la mirada, y Ricardo vio en sus ojos que había captado instantáneamente la hostilidad y la naturaleza de la conversación que había interrumpido. «Entiendo que mi nombramiento ha podido generar ciertas inquietudes», dijo Elena con una diplomacia que impresionó a Ricardo. «Me gustaría tener la oportunidad de abordar directamente cualquier preocupación que puedan tener». Sandra, la vicepresidenta de RRHH, fue la primera en aceptar el desafío. «Doctora Morales, nuestra principal preocupación es el proceso. En una corporación de este tamaño, los protocolos no son opcionales, son la columna vertebral que garantiza la equidad y el orden. Su nombramiento se ha saltado todos los protocolos existentes. Por supuesto, y valoro la importancia de los protocolos», asintió Elena con calma. «¿Podría especificar qué protocolos considera que no se han cumplido en mi caso?» «Normalmente», intervino Carlos, el director financiero, «requerimos un mínimo de 3 rondas de entrevistas, una verificación exhaustiva de referencias y un periodo de evaluación de desempeño de al menos 6 meses antes de considerar a alguien para un puesto directivo». «Entiendo», respondió Elena. «Y esos mismos protocolos tan rigurosos se aplicaron cuando contrataron a su actual director de Ingeniería Civil, el sobrino del senador Martínez A». Su pregunta fue lanzada con la precisión de un misil teledirigido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena había tocado un nervio expuesto. Una de las contrataciones por nepotismo más notorias y problemáticas de la historia reciente de la empresa. Javier se puso rígido. «Esa es una situación completamente diferente». «¿En qué sentido es diferente, señor Mendoza?», preguntó Elena, su aparente gentileza ocultando un filo de acero. «Porque él tenía las conexiones políticas correctas, mientras que yo solo tengo un doctorado de Stanford y la capacidad de salvar a la empresa de la bancarrota». «Nadie está cuestionando sus cualificaciones académicas, doctora», intentó retomar el control Sandra. «Estamos cuestionando el proceso». «El proceso», repitió Elena, «que permitió que un joven sin experiencia relevante, cuyo proyecto de tesis fue notoriamente mediocre, fuera nombrado director, mientras que una experta en la materia trabajaba como empleada de limpieza en el mismo edificio. Quizás el problema no es que se haya roto el proceso, sino que el proceso en sí está fundamentalmente roto». Su lógica era impecable y devastadora. «Además», continuó Elena dirigiéndose a todos ellos, «me gustaría señalar que mi nombramiento no se basó en un capricho emocional, como escuché que sugerían al entrar. Se basó en un resultado tangible y cuantificable, la salvación de un proyecto de casi $1.000 millones en cuestión de horas. Les agradecería que me mostraran qué resultados similares han producido ustedes en el último año fiscal para justificar la rigidez de un sistema que claramente no funciona». La estocada fue mortal. Los estaba desafiando en su propio terreno, el de los resultados. «Ricardo, esto es exactamente lo que temía. Una actitud defensiva, acusaciones, insubordinación. Esta mujer va a traer el caos a la empresa». «No, Javier, te equivocas, Lobo», interrumpió Ricardo con firmeza. «Lo que estás presenciando es a una líder defendiendo su posición con lógica y datos frente a un ataque basado en prejuicios y miedo al cambio, algo que ninguno de ustedes ha hecho en mucho tiempo». «Señor Montenegro», intervino Elena suavemente, cambiando de táctica con una inteligencia estratégica asombrosa. «¿Puedo hacer una sugerencia?» «Por supuesto, doctora. Propongo un periodo de prueba de 90 días. Durante ese tiempo, asumo la responsabilidad total no solo de la reestructuración de la Torre Centinela, sino de otros 2 proyectos que actualmente están estancados y generando pérdidas. Si en 90 días no entrego resultados medibles,
significativos y que superen todas las expectativas. No solo renunciaré voluntariamente, sino que lo haré sin recibir ninguna compensación. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Era una oferta que no podían rechazar sin parecer completamente irracionales y obstruccionistas. Era una apuesta audaz que ponía toda la presión sobre ella. ¿Y si tienes éxito?, preguntó Sandra, su tono ahora más cauteloso. Si tengo éxito, respondió Elena. Espero que este comité directivo reconsidere sus anticuadas suposiciones sobre lo que constituye una cualificación apropiada para el liderazgo y comience a buscar talento real en lugar de pedigríes convenientes. Y espero que apoyen mi iniciativa de buscar y promover el talento oculto dentro de nuestra propia empresa. ¿Qué proyectos específicos propones asumir?, preguntó Javier, todavía escéptico pero ahora intrigado. Primero, terminar la torre Centinela por debajo del presupuesto revisado y antes de la nueva fecha límite. Segundo, resolver los problemas de cimentación del complejo residencial Puerta del Sol, que lleva 8 meses de retraso y ha costado millones en sobrecostos. Y tercero, desarrollar e implementar el nuevo sistema de evaluación y desarrollo de talento que le propuse, para demostrar que el valor puede venir de cualquier nivel de la organización. Era una propuesta increíblemente ambiciosa. No solo se estaba haciendo cargo de los 2 mayores problemas técnicos de la empresa, sino que también estaba proponiendo una revolución cultural en recursos humanos. Los ejecutivos se dieron cuenta de que no estaban tratando con una simple ingeniera brillante. Estaban tratando con una estratega visionaria. Ricardo sintió una oleada de admiración que eclipsó cualquier duda que pudiera haber tenido. Esta mujer no solo iba a salvar su empresa, iba a transformarla en algo que él nunca había imaginado. 45 días después, justo a la mitad del desafío de 90 días que Elena había autoimpuesto, la atmósfera en el Grupo Montenegro era irreconocible. Los pasillos, antes llenos de una tensión silenciosa y miedo, ahora bullían con una energía de colaboración y entusiasmo que los empleados más antiguos no recordaban haber visto jamás. Ricardo, desde su oficina, revisaba los informes semanales, documentos que narraban una transformación tan rápida y profunda que parecía casi milagrosa. El primer proyecto bajo la dirección de Elena, la ahora legendaria Torre Centinela, no solo estaba de vuelta en el camino correcto, sino que avanzaba a una velocidad vertiginosa. La implementación de su innovador sistema de amortiguación activa estaba casi completa, y las simulaciones finales predecían un rendimiento estructural que superaba en un 200% los códigos de construcción más exigentes. El proyecto, que estaba al borde del colapso, ahora era un modelo de ingeniería de vanguardia estudiado en universidades de todo el mundo. Pero fue en el segundo proyecto, el complejo residencial Puerta del Sol, donde Elena demostró que su genialidad no se limitaba a las estructuras de gran altura. Puerta del Sol había sido la pesadilla de la empresa durante casi un año. Un problema de hundimiento diferencial en los cimientos había detenido la construcción, y batallones de geotecnistas y consultores carísimos no habían logrado encontrar una solución viable. El proyecto estaba a punto de ser declarado una pérdida total. En su primera semana analizando el problema, Elena, revisando los estudios de suelo originales, descubrió algo que todos los expertos habían pasado por alto: una falla geológica menor pero significativa, que cruzaba el terreno y que alteraba el comportamiento del subsuelo de manera impredecible. La solución que propuso fue de una elegancia y audacia asombrosas. En lugar de luchar contra el hundimiento, lo utilizaría. Diseñó un sistema de cimentación sobre pilotes de fricción controlados por gatos hidráulicos, una cimentación inteligente que se autoajustaba en tiempo real para compensar cualquier movimiento del suelo, manteniendo la estructura perfectamente nivelada. Era una solución que convertía un problema en una ventaja. Señor Montenegro, la voz de Mateo sonó por el intercomunicador, pero ahora su tono era de admiración y eficiencia, no de miedo.
La doctora Morales está aquí con el vino 100. Reporte de avance de su tercer proyecto, la iniciativa de desarrollo de talento. Que pase inmediatamente, Mateo, gracias, respondió Ricardo, sintiendo esa familiar anticipación de presenciar algo extraordinario. Elena entró. Su presencia, ahora una mezcla de autoridad profesional y una calidez genuina, que había comenzado a permear la cultura de la empresa. «Buenos días, Ricardo», dijo ella, usando su nombre de pila como habían acordado para eliminar las barreras formales. «Tengo los resultados preliminares de la auditoría de talento, y creo que te van a impactar tanto o más que la solución para Puerta del Sol. Elena, después de lo que has logrado en estas 6 semanas, dudo que algo pueda sorprenderme ya», sonrió Ricardo. «Oh, créeme», dijo ella, sentándose frente a él y abriendo su tablet. «Esto te sorprenderá y te enfurecerá a partes iguales. He identificado hasta ahora a 62 empleados en esta empresa que están trabajando en puestos radicalmente por debajo de sus capacidades y cualificaciones reales», anunció. Ricardo levantó las cejas. 62, incluyendo a un hombre con una maestría en finanzas que trabaja como guardia de seguridad en la entrada del edificio, a una mujer con una certificación en logística internacional que trabaja en la cafetería, y a un genio de la programación autodidacta que ha desarrollado un software de gestión de proyectos en su tiempo libre mientras trabaja en el equipo de mantenimiento. «¿Cómo es eso remotamente posible?», preguntó Ricardo, sintiendo una punzada de culpa. «Porque durante 20 años, Ricardo, esta empresa no ha buscado talento, ha buscado sumisión. Hemos contratado basándonos en la apariencia, en las conexiones, en títulos de universidades de renombre que no garantizan competencia real, y hemos relegado a personas increíblemente talentosas a puestos menores porque no encajaban en el molde, no tenían el apellido correcto, o simplemente porque nadie, nunca, se molestó en preguntarles qué sabían hacer. ¿Tienes ejemplos concretos?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. «El guardia de seguridad se llama Antonio. En sus ratos libres, ha analizado los informes financieros públicos de nuestros competidores y ha elaborado un informe de 50 páginas sobre estrategias de inversión que es más profundo que el que nos cobró una consultora por $100,000 el año pasado. La mujer de la cafetería, Laura, habla 3 idiomas y podría renegociar nuestros contratos de suministro internacional, ahorrándonos millones. Y el programador de mantenimiento, un joven llamado David, ha creado un sistema que podría automatizar el 90% de nuestra burocracia interna, liberando cientos de horas de trabajo. ¿Por qué nunca supimos de esto?», susurró Ricardo, sintiendo el peso de décadas de oportunidades desperdiciadas. «Porque nadie preguntó, Ricardo», repitió Elena, su voz suave, pero con un impacto devastador. «El sistema asumía que ellos valían lo que su puesto indicaba. El sistema no. Está diseñado para descubrir valor. Está diseñado para mantener jerarquías. Hemos estado sentados sobre una mina de oro de talento humano, y en lugar de explotarla, hemos estado pagando fortunas a extraños para que nos dijeran cosas que nuestra propia gente ya sabía». En ese momento, la puerta se abrió tras un golpe suave. Era Javier Mendoza, el vicepresidente de operaciones. Su expresión, antes hostil, había evolucionado en las últimas semanas hacia una de respeto a regañadientes. «Ricardo, doctora Morales, disculpen la interrupción, pero tenemos visitas. Un grupo de personas que insisten en hablar con ustedes. Son representantes de 3 de nuestras mayores empresas competidoras, una firma de ingeniería de Houston y un fondo de inversión de Singapur». Ricardo y Elena intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Qué quieren, Javier?», preguntó Ricardo. La respuesta de Javier fue directa y reveladora. «Quieren contratar a la doctora Morales. Han estado siguiendo los avances en la Torre Centinela y Puerta del Sol. Las ofertas que han mencionado extraoficialmente, Ricardo, son astronómicas. Hablan de duplicar su salario actual y ofrecerle participación accionaria. Están aquí para hacer una oferta formal».
Ricardo sintió una punzada de pánico helado en el estómago. En solo 45 días, se había vuelto dependiente no solo de la genialidad de Elena, sino de su visión, de su brújula moral. Perderla ahora sería como perder el alma de la nueva empresa que estaban construyendo. El infarto lo golpeó sin previo aviso, como un rayo en un cielo despejado. Estaban en el día 88 del período de prueba de Elena, a solo 2 días de la presentación oficial que consolidaría su posición y la nueva dirección de la empresa. Ricardo se sentía en la cima del mundo. La productividad se había disparado, los costos se habían desplomado y la moral de los empleados estaba en un máximo histórico. Pero esa mañana había sentido una presión extraña en el pecho, una inquietud que había atribuido a los nervios de la próxima presentación. Estaba en su oficina, revisando los últimos gráficos que demostraban el éxito de los programas de Elena, cuando el dolor agudo y punzante lo dobló por la mitad. Fue una sensación de opresión tan intensa que le robó el aliento, como si una garra de acero le estuviera estrujando el corazón. Se aferró al borde de su escritorio, su rostro palideciendo a un tono grisáceo, un sudor frío perlado su frente. El gran Ricardo Montenegro, el titán de la industria, estaba siendo reducido a un simple hombre aterrorizado por su propia mortalidad. «Ricardo», la voz de Elena cortó a través de la niebla de dolor. Acababa de entrar en la oficina para entregarle el informe final y su sonrisa se desvaneció al instante al ver su estado. Corrió a su lado, y en ese momento Ricardo vio otra transformación en ella. La ingeniera brillante, la ejecutiva consumada, desapareció, y en su lugar apareció algo más, una calma helada, una autoridad médica, instintiva que irradiaba competencia. ¿Has sentido este dolor antes? ¿Presión en el pecho? ¿Dificultad para respirar?, preguntó, su voz firme y profesional. Un poco. Esta mañana pensé que era estrés, logró jadear Ricardo. Elena no perdió un segundo. Le tomó el pulso en la muñeca con una precisión experta, sus dedos encontrando la arteria radial al instante. Su expresión se volvió grave. Ricardo, escúchame con atención. Creo que estás sufriendo un infarto agudo de miocardio. Necesito que te sientes en el suelo, ahora mismo, ordenó con una firmeza que no admitía discusión. El pánico se apoderó de Ricardo mientras se dejaba caer, el dolor extendiéndose ahora a su brazo izquierdo. La realidad de que podía morir, allí mismo, en el suelo de su opulenta oficina, era abrumadora. Elena se arrodilló a su lado, aflojando su corbata de seda y desabrochando el cuello de su camisa. Respira lento y profundo. No entres en pánico. Voy a llamar a una ambulancia. Mientras marcaba el 911 con Vinuris, una mano, con la otra buscaba en los cajones de Ricardo. ¿Tienes aspirina? En el cajón de abajo, susurró él. Elena encontró el frasco. Le dio 2 tabletas y le ordenó: mastica, no las tragues. Mientras hablaba con el operador de emergencias, describía los síntomas de Ricardo con una terminología médica impecable. Paciente masculino, 52 años, con probable IAM. Dolor torácico severo con irradiación a miembro superior izquierdo, diaforesis, disnea. Se ha administrado ácido acetilsalicílico. Necesitamos asistencia inmediata en el piso 60. Cuando colgó, se concentró por completo en Ricardo. Sabía que una ambulancia podría tardar hasta 20 minutos en llegar a esa altura. Y en un infarto, cada segundo cuenta. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Ricardo, confundido por la competencia médica que ella demostraba. Elena lo miró, y en sus ojos vio una lucha interna, una revelación que no había planeado hacer. Porque la ingeniería no fue mi primera carrera, Ricardo. Antes de ser ingeniera, me gradué como médico cirujano en la UNAM, con especialidad en medicina interna y cardiología. El shock de esa revelación fue tan profundo que, por un instante, Ricardo olvidó el dolor aplastante en su pecho. ¿Qué? ¿También eres médica? Sí, respondió ella mientras continuaba monitoreando sus signos vitales. Practiqué la medicina durante 10 años. Fui jefa de cardiología en el hospital donde trabajaba mi esposo.
Por eso reconocí tus síntomas inmediatamente. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué cambiar una carrera tan increíble por otra? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de la historia no contada. Lo dejé el día que mi esposo murió, dijo Elena, su voz quebrándose por primera vez. Lo vi morir bajo los escombros de un edificio que nunca debió caer. Pasé horas tratando de salvar a mis pacientes heridos, sabiendo que mi propio esposo estaba atrapado. Ese día, me di cuenta de que podía salvar más vidas asegurándome de que los hospitales y los edificios no se derrumbaran, que curando corazones uno por uno. Decidí que mi juramento hipocrático podía cumplirse mejor con un casco de ingeniero que con una bata de médico. La ironía de la situación era devastadora. La mujer que había dejado la cardiología por un trauma, ahora estaba usando esas mismas habilidades para salvar al hombre cuyo imperio se basaba en la construcción, el mismo campo que le había arrebatado todo. 3 meses después, Ricardo Herrera se encontraba frente a cientos de personas, no en una junta de accionistas, sino en la inauguración del Centro de Talento y Desarrollo Elena Morales. Su recuperación había sido completa, pero la transformación de su alma era aún más profunda. Había perdido la arrogancia en sus ojos, reemplazada por una serenidad y un propósito que nunca antes había conocido. En el escenario, junto a él, estaban Elena, su hija Sofía, ahora una recién graduada cardióloga, y decenas de los talentos redescubiertos que ahora ocupaban puestos de liderazgo. Hace 6 meses, comenzó Ricardo su discurso, su voz firme y clara. Yo era un hombre rico, poderoso y profundamente miserable. Construí un imperio de concreto y acero, pero mi alma estaba vacía. Medía el valor de las personas por su cargo y su salario, y en mi ceguera, cometí el error de tratar a la persona más valiosa que he conocido como si no fuera nadie. Miró a Elena, que lo observaba con una sonrisa. Elena Morales no solo salvó mi empresa con su genialidad como ingeniera, me salvó la vida con su habilidad como doctora. Pero lo más importante, salvó mi alma al enseñarme que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en ayudarlos a descubrir su propia grandeza. Anunció la creación de la Fundación Montenegro Morales, dotada con $200 millones de su fortuna personal, dedicada a replicar su modelo de descubrimiento de talento en empresas de toda América Latina. La ovación fue estruendosa. Más tarde, en la oficina que ahora compartían como socios, Ricardo, Elena y Sofía brindaron. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado la medicina, mamá?, preguntó Sofía. Elena miró a Ricardo y luego a su hija. Creí que la había dejado, pero me di cuenta de que solo expandí mi práctica. Antes curaba corazones enfermos. Ahora, gracias a Ricardo, curamos empresas enfermas, sistemas rotos. Sanamos la invisibilidad y el desperdicio de vidas humanas. Y esa, querida hija, es la mejor medicina de todas.